Hola, mis queridos. ¿Cómo están? Antes de comenzar, quiero recordarles que esta historia está basada en un relato enviado por una suscriptora. Para proteger su identidad, algunos nombres y detalles han sido modificados. Lo importante no son los nombres, sino las emociones que dejó esta experiencia. Respiren hondo. Porque esta no es una historia de terror. Es una historia sobre la confianza, los secretos, y las personas que creemos conocer. La protagonista, la llamaremos Valeria. Cuando leí su mensaje por primera vez, pensé que sería una simple anécdota familiar. Pero, mientras avanzaba en cada línea, comprendí que escondía algo mucho más profundo. Valeria tenía 21 años. Estudiaba arquitectura y vivía con sus padres en una ciudad tranquila, donde todos parecían conocerse. Siempre había sido una joven responsable, reservada, y muy unida a su familia. Especialmente a su tío Daniel. Daniel era el hermano menor de su padre. Tenía 45 años, era empresario, y llevaba una vida muy diferente al resto de la familia. Vivía solo en una hermosa cabaña entre las montañas. Cada reunión familiar terminaba con historias de sus viajes, fotografías de paisajes increíbles, y regalos para todos. Para Valeria, su tío siempre había sido alguien admirable. Desde pequeña la animaba a perseguir sus sueños. Le regalaba libros, la escuchaba cuando tenía problemas, y celebraba cada uno de sus logros. Por eso jamás imaginó que un simple fin de semana cambiaría tantas cosas. Todo comenzó cuando sus padres anunciaron que viajarían a Europa para celebrar sus 25 años de matrimonio. La casa quedó completamente vacía. Los primeros días disfrutó de la tranquilidad. Pero después comenzó a sentirse sola. Fue entonces cuando recibió un mensaje inesperado. ¿Qué te parece pasar el fin de semana en la cabaña? El bosque está precioso, y creo que te vendría bien desconectarte un poco. Valeria sonrió. No vio nada extraño. Después de todo, era su tío. Aceptó la invitación. El viernes por la tarde condujo hasta las montañas. Mientras avanzaba por la carretera, el paisaje cambiaba lentamente. Los edificios desaparecieron. Los árboles se hicieron más altos. El aire era más frío y limpio. Cuando llegó, Daniel ya la esperaba en la entrada. La recibió con una sonrisa amable. Bienvenida. Necesitabas descansar. La cabaña era incluso más hermosa de lo que recordaba. Grandes ventanales dejaban entrar la luz del atardecer. Una chimenea iluminaba la sala principal. Y detrás de la casa se extendía un inmenso bosque que parecía no tener fin. Después de dejar su equipaje, caminaron por los senderos cercanos. Hablaron de la universidad, de los planes para el futuro y de la familia. Todo parecía completamente normal. Sin embargo, al caer la noche ocurrió algo inesperado. Mientras preparaban la cena, Daniel recibió una llamada. Al principio respondió con tranquilidad. Pero pocos segundos después, su rostro cambió por completo. Guardó silencio. Escuchó durante varios minutos. Y cuando terminó la llamada, apagó el teléfono sin decir una palabra. Valeria notó que estaba preocupado. ¿Ocurre algo? Daniel intentó sonreír. Solo es un asunto del trabajo. Pero ella sintió que no era verdad. Durante la cena apenas habló. Miraba constantemente por la ventana, como si esperara la llegada de alguien. Más tarde, mientras Valeria subía a su habitación, escuchó un ruido proveniente del sótano. Pensó que quizá era el viento. Sin embargo, el sonido volvió a repetirse. Esta vez era mucho más claro. Parecía que alguien estaba moviendo cajas. Se acercó lentamente a la puerta del sótano. Colocó la mano sobre el picaporte. Pero antes de abrir, escuchó la voz de Daniel detrás de ella. «No bajes ahí». Valeria se giró sobresaltada. Su tío estaba completamente serio. Era la primera vez que lo veía con aquella expresión. ¿Por qué? Daniel tardó unos segundos en responder. Finalmente dijo algo que hizo que un escalofrío recorriera todo su cuerpo. Porque hay cosas en esa habitación que nunca debieron salir a la luz. Valeria permaneció inmóvil frente a la puerta del sótano. Las palabras de Daniel seguían resonando en su cabeza. Hay cosas en esa habitación que nunca debieron salir a la luz.
Intentó sonreír para disimular el nerviosismo. Solo escuché un ruido. Pensé que tal vez había entrado algún animal. Daniel negó con la cabeza. El viento mueve muchas cosas en esta cabaña. No te preocupes. Su respuesta sonó tranquila, pero había algo extraño en su mirada. Por primera vez desde que había llegado, Valeria sintió que su tío estaba ocultando algo. Esa noche le costó dormir. El bosque permanecía completamente oscuro. Solo se escuchaba el viento golpeando las ramas y el crujido de la madera. A las 3 de la madrugada, volvió a escuchar el mismo ruido. Esta vez era más fuerte. Parecía que alguien arrastraba una caja pesada. Valeria se levantó lentamente. Abrió la puerta de su habitación con cuidado, para no hacer ruido. El pasillo estaba completamente vacío. La luz de la luna entraba por las ventanas, iluminando apenas el suelo de madera. Caminó despacio hasta las escaleras. El sonido venía otra vez del sótano. Su curiosidad pudo más que el miedo. Descendió un escalón, luego otro. Cuando estaba a punto de llegar a la puerta, escuchó pasos detrás de ella. Se giró rápidamente. Era Daniel. No parecía enfadado. Solo estaba muy serio. Te dije que no bajaras. Valeria bajó la mirada. Solo tenía curiosidad. Daniel respiró profundamente. Después habló con un tono más tranquilo. Algún día entenderás por qué intento proteger ese lugar. Sin decir una palabra más, cerró la puerta del sótano con llave. A la mañana siguiente, Daniel actuaba como si nada hubiera ocurrido. Preparó el desayuno. Habló de los paisajes de la montaña. Incluso propuso salir a caminar por un antiguo sendero. Valeria aceptó. Mientras caminaban entre los árboles, descubrió que la cabaña llevaba más de 50 años en la familia. Había pertenecido a su abuelo. Después pasó a manos de Daniel. Tu abuelo decía que este bosque guarda muchas historias, comentó él mientras observaba los pinos. ¿Historias de qué tipo?, preguntó Valeria. Daniel sonrió con nostalgia. De nuestra familia. Aquella respuesta despertó todavía más preguntas. Horas después regresaron a la cabaña. Mientras Daniel salía al pueblo para comprar provisiones, Valeria decidió ordenar un poco la biblioteca. Entre varios libros antiguos, encontró una caja de madera llena de fotografías. Comenzó a revisarlas una por una. Había imágenes de cumpleaños, vacaciones y reuniones familiares. Pero una fotografía llamó especialmente su atención. Era una imagen muy antigua. En ella aparecía su abuelo, junto a un hombre desconocido, frente a la misma cabaña. En la parte trasera, alguien había escrito con tinta ya desgastada. Nunca olvides la promesa. La verdad debe permanecer aquí. Valeria sintió un escalofrío. ¿De qué promesa hablaba aquella nota? ¿Por qué alguien había escrito esas palabras? Siguió buscando dentro de la caja. Debajo de las fotografías encontró un sobre amarillento. Estaba cerrado con un viejo sello de cera. En la parte delantera solo había una frase escrita a mano. Para quien decida descubrir la verdad. Valeria dudó durante unos segundos. Sabía que abrir aquel sobre significaba cruzar un límite. Pero también sentía que todas las respuestas estaban allí. Justo cuando estaba a punto de romper el sello, escuchó el sonido de un automóvil acercándose. Daniel había regresado antes de lo esperado. Rápidamente volvió a guardar el sobre exactamente donde estaba. Intentó actuar con normalidad. Sin embargo, Daniel entró en la sala, observó la caja abierta sobre la mesa, y permaneció completamente en silencio. Después preguntó con voz calmada. Valeria, ¿llegaste a leer lo que había dentro del sobre? En ese instante ella comprendió que el verdadero secreto de la cabaña estaba mucho más cerca de lo que había imaginado. Valeria sintió que el corazón le latía con fuerza. Miró el sobre. Luego miró a Daniel. Por unos segundos, ninguno de los dos dijo una palabra. Finalmente, ella respondió con sinceridad. No. No llegué a abrirlo. Daniel respiró profundamente, como si acabara de quitarse un enorme peso de encima. Se acercó despacio, tomó la caja entre sus manos, y la volvió a guardar en el estante más alto de la biblioteca. Hay historias
que necesitan contarse en el momento correcto. Valeria frunció el ceño. ¿Por qué tanto misterio? ¿Qué está pasando? Daniel permaneció unos segundos mirando el fuego de la chimenea. Después, tomó asiento frente a ella. Ha llegado el momento de que conozcas una parte de nuestra familia que nadie quiso recordar. El silencio llenó la habitación. Afuera comenzaba a llover. Las gotas golpeaban los grandes ventanales, mientras Daniel comenzaba a hablar. Hace más de 30 años, tu abuelo y su mejor amigo compraron estas tierras, con el sueño de construir un refugio para toda la familia. Al principio todo iba bien. Trabajaban juntos, compartían los gastos. Eran como hermanos. Pero un día desapareció una enorme cantidad de dinero destinada a terminar la cabaña. Las sospechas comenzaron a destruir aquella amistad. Ambos dejaron de hablarse. Las familias se separaron. Y nunca volvió a saberse la verdad. Valeria escuchaba con atención. ¿Y el sobre tiene que ver con eso? Daniel asintió lentamente. Tu abuelo escribió una carta poco antes de morir. Quería que algún día alguien descubriera lo que realmente ocurrió. Pero nunca tuve el valor de leerla. Valeria quedó sorprendida. Durante años había pensado que la familia siempre había estado unida. Jamás imaginó que existiera un secreto tan grande. En ese momento comprendió por qué Daniel protegía aquella caja. No era por miedo. Era porque abrirla podía cambiar la imagen que todos tenían de su abuelo. Aquella noche, ninguno de los dos volvió a mencionar el tema. Sin embargo, Valeria apenas pudo dormir. Las preguntas no dejaban de aparecer. ¿Quién había robado el dinero? ¿Por qué su abuelo había esperado tantos años para escribir aquella carta? ¿Por qué Daniel nunca había querido conocer la verdad? A la mañana siguiente, Daniel salió temprano al pueblo para hacer unas compras. Antes de irse, miró a Valeria. Confío en ti. Cuando regrese, leeremos esa carta juntos. Valeria asintió, pero apenas el automóvil desapareció entre los árboles, volvió a la biblioteca. Observó en estante superior. La caja seguía allí. Su curiosidad era más fuerte que nunca. La bajó con cuidado. Tomó el viejo sobre entre sus manos. Esta vez sí rompió lentamente el sello de cera. Dentro había una carta escrita con la letra de su abuelo. Las primeras líneas la dejaron completamente paralizada. Si estás leyendo esto, significa que por fin alguien decidió buscar la verdad. Pero antes de juzgarme, debes saber que yo nunca robé ese dinero. Lo escondí para proteger a mi familia de alguien en quien todos confiábamos. Valeria dejó escapar un suspiro. Continuó leyendo. Cada párrafo revelaba una historia completamente distinta a la que había escuchado durante toda su vida. Entonces escuchó un vehículo detenerse frente a la cabaña. Pensó que Daniel había regresado. Pero cuando miró por la ventana, vio a un hombre desconocido bajar de una camioneta antigua. El extraño levantó la vista hacia la casa y pronunció una frase que hizo que la sangre de Valeria se helara. He venido por la carta, porque esa verdad también me pertenece. Valeria permaneció inmóvil junto a la ventana. El hombre desconocido seguía de pie frente a la cabaña. Parecía conocer perfectamente aquel lugar. No intentó esconderse. Simplemente esperaba. Respiró hondo y abrió la puerta. ¿Quién es usted?, preguntó con cautela. El hombre, de unos 60 años, la observó con serenidad. Fui el mejor amigo de tu abuelo. Valeria sintió un escalofrío. Aquel era el mismo nombre que aparecía en varias de las fotografías antiguas. Antes de que pudiera responder, Daniel llegó en su camioneta. Al ver a Ricardo, detuvo el vehículo de inmediato. Durante unos segundos, ambos hombres se miraron en completo silencio. Finalmente, Daniel habló. Sabía que algún día volverías. Ricardo bajó la cabeza. Y sabía que algún día alguien abriría esa carta. Los tres entraron en la cabaña. La atmósfera era tensa. Valeria dejó la carta sobre la mesa. Ricardo la observó durante unos segundos, antes de comenzar a hablar. Durante muchos años todos creyeron que yo había robado el dinero destinado a construir esta cabaña.
pero la verdad era muy distinta. Explicó que décadas atrás, un grupo de personas había intentado apropiarse ilegalmente de aquellas tierras. El abuelo de Valeria descubrió el plan, y decidió ocultar el dinero de la familia para impedir que cayera en manos equivocadas. Solo Ricardo conocía la verdad. Sin embargo, para proteger a todos, aceptó cargar con la culpa. Las sospechas destruyeron una amistad de toda la vida. Las familias dejaron de hablarse, y el secreto permaneció oculto durante más de 30 años. Daniel escuchaba con los ojos llenos de lágrimas. Toda su vida había creído una historia que nunca fue cierta. Ricardo tomó la carta entre sus manos. Tu abuelo quería contar la verdad, pero enfermó antes de hacerlo. Me pidió que regresara cuando sintiera que era el momento correcto. Valeria comprendió entonces por qué su tío había protegido aquella caja durante tantos años. No era por miedo. Era por respeto a la memoria de su padre. Esa misma tarde, los tres decidieron visitar el antiguo terreno donde había comenzado toda la historia. Entre los árboles encontraron un viejo cofre metálico enterrado bajo una roca, exactamente donde la carta indicaba. Dentro no había grandes riquezas. Solo fotografías, documentos, escrituras y un pequeño cuaderno, con la historia completa de la familia. Aquellas pruebas demostraban que el abuelo de Valeria siempre había actuado para proteger a los suyos. Días después, Daniel reunió a toda la familia. Por primera vez en décadas, todos escucharon la verdad. Hubo lágrimas, abrazos y también disculpas. Muchos comprendieron cuánto daño pueden causar los malentendidos, cuando nadie se atreve a hablar. Con el paso de los meses, las dos familias volvieron a reunirse. La cabaña dejó de ser un lugar de secretos para convertirse nuevamente en un lugar de unión. Valeria nunca olvidó aquel fin de semana. Llegó pensando que solo descansaría unos días. Terminó descubriendo una verdad que cambió la historia de toda su familia. Al despedirse, Daniel le dijo algo que ella llevaría siempre en el corazón. Las familias no son perfectas. Lo importante es tener el valor de enfrentar la verdad, antes de que el silencio nos separe para siempre. Y creo que esa es la mayor enseñanza de esta historia. Los secretos pueden permanecer ocultos durante años, pero tarde o temprano, la verdad encuentra la manera de salir a la luz. ¿Y ustedes qué habrían hecho? ¿Habrían abierto la tarta desde el primer momento, o habrían esperado a que llegara el momento indicado? Los leo con mucho gusto en los comentarios. Nos vemos muy pronto en una nueva historia.